Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y es acerca de la oración, pero algo muy importante y es cómo hacer que la oración no se vuelva monótona, como parte de la rutina, sino que realmente sea algo especial con Dios. Así que no se lo pierdan. Bueno, y para hablar de este tema estamos con un invitado muy especial, Pastor Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Avi, un saludo para todos los que están escuchando y viendo nuestro podcast. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, Pastor. Bueno, vamos a empezar con el tema, entonces cuéntame, ¿qué es realmente orar? Bueno, ¿qué es realmente orar? Realmente la oración muchas veces se vuelve tú decías algo en cuanto a la rutina, ¿no? Y esas cosas. Bueno, la oración es una disciplina y aunque yo sé que la palabra rutina suena un poco fuerte, pero debe ser una rutina. Quiero explicar algo. Siempre asocio esta alegoría. Me gusta mucho el tenis, el deporte del tenis. Nunca he jugado, pero me encanta ver el tenis. Podría sentarme horas a ver tenis. Me gusta mucho. No tengo esas horas, pero bueno. Pero cuando yo veo a los maestros del tenis, a los duros, a los campeones, esas personas hacen rutinas diarias y es contra un muro, ¿cierto? El muro es la base de un tenista. Estar frente a un muro horas, se perfecciona técnica, se perfecciona movimiento, muchas cosas. Finalmente, cuando tú ves a un campeón de Grand Slam jugando en un torneo de estos grandes, estás viendo el resultado de alguien que ha tenido una rutina, ¿cierto? Ahora, la rutina tiende a volverse tediosa, pero es que ahí está la disciplina. O sea, en la disciplina es donde se logran buenos resultados. Hacer cosas solamente porque me agradan, ahí hay un problema, ¿sí? Es decir, si tú quieres llegar a un cierto nivel de tu vida, espiritual, emocional, en todas las áreas, pero quieres que el recorrido sea todo suavecito, como decimos, en coche, que te carguen todo el tiempo, no vas a conocer realmente lo que es el éxito. El éxito bíblico tiene que ver con la oración, tiene que ver con una vida de oración. Y la oración tenemos que disfrutarla por dos o tres cosas muy importantes. La primera de ellas es porque estás hablando con Dios. O sea, si te está cansando tu vida de oración es porque estás dejando de hablar con Dios y se te ha vuelto un monólogo o una forma de hablar contigo mismo, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. Si la oración es simplemente tu pelea contigo mismo, tu meditación personal, tu renegar contra ti, es decir, si eso es oración, o si oración es creer que estás cerca de Dios para decirle solamente lo que tú piensas, crees y deseas, y no se te ocurre darle un espacio a Él, creo que también estás en problemas. Entonces, claro, pero el punto de partida es la oración, es hablar con Dios. Y yo a veces escucho expresiones como, bueno, aunque sea ore. Eso me asusta. Sí. ¿Sí? Y a veces como pastor dicen, venga pastor, aunque sea ore. Aunque sea ore. ¿Tú me estás diciendo que aunque sea hable con Dios? Sí. Sí, o sea, ahí hay una mala comprensión de la vida de oración. Y creo que también algo como lo que tú mencionabas, que es hablar con Dios, y es ahí donde voy como también a otra pregunta, y es cómo podemos hacer que la oración no se vuelva una repetición, porque a veces, no sé, me pasa que estoy muy dormida y digo lo mismo que dije ayer, entonces yo me pongo a pensar y es como, a mí me aburriría esperar todo el día a hablar con alguien para que venga y me repita lo mismo que me dijo ayer. Bueno. Entonces es como uno puede trabajar eso, porque a veces siento que el cansancio, o a veces uno ya en la misma rutina como que se le quedó el decir las mismas palabras como Señor, gracias por este día, amén. Entonces, ¿cómo podemos nutrir ese tiempo de oración? Bueno, dos cosas. La primera es que venimos de una tradición, ¿no es cierto?, que es muy fuerte. O sea, la tradición
en la cual nos enseñaron a relacionarnos con Dios fue una relación, una tradición de rezos, ¿sí? Rezar es repetir, ¿no? Es decir, así como dice las tablas de multiplicar, ¿sí? 2 por 1, 2 por 2, 4, y las volvemos un rezo, las decimos de memoria, pero nunca hacemos comprensión, o sea, difícilmente hacemos comprensión. Cuando llegas a una tienda a pagar algo y se te enredan las cuentas, como que ahí quedas esas en blanco. Tablitas fueron puro rezo. Sí, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque nunca comprendiste. Entonces, venimos de una tradición y esa tradición se rompe cuando verdaderamente, lo que ya te decía, estamos hablando con Dios, pero segundo, voy a remontarme un poco al texto bíblico, cuando al Señor Jesús le preguntan los discípulos, ¿no? O sea, enséñanos a orar. Ahora, no es porque antes nunca se orara. Lo que pasa es que hablar con Dios se había vuelto un privilegio de pocos. El sacerdote, el sumo sacerdote, o el rabino, ¿no es cierto? Las autoridades son las que hablaban con Dios y los demás estaban lejos. ¿Ya? Entonces, en Mateo capítulo 6 se puede observar la respuesta del Señor Jesús a esa petición. El Padre Nuestro. Entonces Él dice, bueno, cuando quieran orar, digan esto. Entonces lo primero que el Señor Jesús rompe es que le digan a Dios papá, porque eso no existía. Ahora, ¿quiénes le estaban preguntando a Jesús que le enseñara a orar? Pues gente simple, gente de común, los apóstoles, gente que no tenían un estrato que les permitiera hablar con Dios, que no merecían, que no como cumpliera ese, ¿no? Y Él les dice, no, cuando oren, digan Padre nuestro. Padre. Entonces empezamos ahí ya se rompe con todo. Entonces se vuelve algo más de relación. Exactamente, como decirle papá, o sea, como decirle padre, ¿no es cierto? Y el resto de la oración, la cual es un modelo de oración, ¿no es cierto? Y fíjate, nos enseñaron inclusive a rezar el Padre Nuestro. Sí. Uno empieza a entender el Padre Nuestro cuando va a la Biblia. Entonces ahí viene la otra respuesta a tu pregunta. ¿Cómo no hacer que nuestras oraciones, que listo, nosotros no rezamos, y lo decimos en todas partes, no, nosotros los cristianos no rezamos, pero muchas veces rezamos más que todos. ¿Sí? Terminamos lo haciendo. Somos más rezanderos que todos. Hacemos nuestro propio rezo. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la Biblia. En mi caso personal, me sentí orando cuando empecé a deleitarme en los salmos particularmente. Empecé a leer los salmos con mucha pasión. Y creo que el libro de los salmos yo lo leí o lo he leído 1000 veces, más que cualquier otro libro de la Biblia. Y ahí entonces tú adquieres un lenguaje. Adquieres unas formas de acercarte a Dios. Ves a hombres y mujeres de carne y hueso que hablaban con Dios de maneras muy particulares, derramando su corazón. Esas son las oraciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando tus oraciones se están volviendo tan monótonas, volvemos al tema rutinarias, ¿no es cierto? Bueno, estás hablando con Dios, está bien, estás ganando. Sí, si estás orando, estás ganando. Vamos bien, o sea, sí, hay un paso. Sí, pero cuando ya se te vuelve eso de que como que, ¿qué le digo? Entonces ahí tenemos problemas, porque claro. Entonces yo te diría, lee la Biblia. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta cuántas cosas, y no solo los salmos, yo estoy poniendo mi ejemplo personal, pero ponte a leer el libro de Génesis. Y si tú lees los 2 primeros capítulos de Génesis y lees la creación del Señor, si eso no te inspira a orar, no te inspira nada, estás muerto, ¿sí? Y si sigues leyendo todos los libros de la Biblia, vas a encontrar muchas formas de orar. Mucha inspiración. ¿Sí? Entonces, digamos que la oración tiene una parte mía con Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nosotros, por el Espíritu Santo, decimos Abba Padre, ¿sí? El Abba Padre es la forma de decirle mi papá, ¿sí? Okay. O sea, en Mateo 6, el Padre Nuestro es un Padre colectivo, Padre Nuestro. Cuando decimos Abba Padre es mi papá, o sea, ya es el mío personal,
¿cierto? Entonces, todas esas cosas nos deben acercar a anhelar hablar con Dios. Ahora, que es una disciplina, como nos decíamos al comienzo, sí, lo es. Definitivamente lo es. Ahora, el Señor Jesús, ¿qué más dice? Cuando el Señor Jesús habla de las tres, de los tres disciplinas, ¿no es cierto? De orar, dar y ayunar, ¿no es cierto? Y entre esas de orar, dice, bueno, cuando ores, Él dice una forma. Dice, entra a tu cuarto, entra a tu habitación, cierra la puerta. Y en el lugar secreto, entonces yo ahí estaré. O sea, ahí puedes desnudar tu alma, y lo que hablamos en ese lugar secreto, en lo íntimo, yo te recompensaré en público. Pero, ¿qué significa todo ese lenguaje del Señor Jesús? Pues significa que hay una forma de orar que es muy íntima, donde estás tú con Dios. Y creo que si tú te aburres de estar diciendo lo mismo a Dios, Dios también se aburre de lo mismo siempre. Sí, creo. Porque yo he pensado mucho eso, o sea, porque sí, es como poner una condición humana de Dios, decir, venga, ya sé qué más se decir. Sí. ¿Cierto? Bueno, Dios siempre sabe lo que y yo imagino mucho, porque yo antes veía como hicieron una caricatura, un dibujo de Dios esperándolo a uno para orar. Entonces yo digo, Dios esperando todo el día para que uno vaya y le dice lo mismo que ayer. No, yo me lo imagino. Ahora, lo mismo puede ser, cuando uno dice lo mismo, puede estar pasando dos cosas, una o más cosas. Una es que no quieres contar lo que Dios sí quiere que cuentes, ¿cierto? Entonces disfrazamos nuestra realidad delante de Dios. Imagínate qué tan ignorantes somos que vamos a pensar que Dios no sabe cómo estamos, ¿cierto? Dios ya lo sabe. Y Dios lo que esperaría es que tú llegues con todo digamos, el equipaje abierto a decirle cómo te estás sintiendo, inclusive en tu desierto de no tener algo para decirle, ¿no es cierto? Es increíble, pero hay culturas, apartándonos hay culturas religiosas donde sí tenemos que aprender. Y es que la disciplina de la oración es algo sagrado. Y cuando dice sagrado es que nadie me interrumpe. Y nosotros perdimos eso, ¿no es cierto? Se ha perdido mucho eso. ¿Por qué? Porque fácilmente al lugar secreto entra el celular. En el lugar secreto está el computador, entra el trabajo. Entonces como que ya perdiste algo. Sí, ya no es tan íntima, ya hay alguien más. Ahora, yo comparo esto como cuando hablas, en el caso del matrimonio, tenemos una situación, cerramos la puerta y nuestra intimidad es esa puerta cerrada. ¿Sí? Por eso se llama intimidad. Entonces, nadie tiene por qué enterarse. Pero allá está pasando algo. Detrás de esa puerta cerrada hay algo tremendo que está pasando. Lo mismo debe ser con Dios. Exactamente lo mismo. Y nadie debería interrumpir. Claro, porque ya es algo muy privado con Dios. Estás con Dios. Entonces, sí. Como guiándonos por eso de que ya es algo muy de Dios, yo te quería preguntar también con lo que mencionabas de que la oración es de uno, o sea, es uno con Dios. Hay como maneras de orar, como una oración fija, porque creo que a muchos jóvenes de pronto que están viendo esto, porque lo he escuchado, dicen que les da pena orar en público porque hay quienes oran más, oran menos, usan como palabras más como de adoración, como glorioso Padre, otros son más como tranquilos. Entonces mucha gente siente la pena de orar en público o orar por una persona, y yo siento que no habría por qué tener pena. Siento que es algo muy lindo poder hacerlo como en grupo, pero muchas personas se cohíben como de orar por eso, porque sienten que oran mal. Claro, entonces vuelvo al mismo ejemplo de la familia, del papá, ¿no es cierto? Entonces, digamos, un papá tiene 5 hijos, ¿no es cierto? Y aparte está la esposa, y bueno, en fin, están en casa. Y llegan todos del colegio, final de la tarde. Y cada uno va a empezar a contarle lo que pasó en el colegio, ¿sí? Entonces está de pronto la hija que va a contar con detalles cada cosita, ¿no? Llegué al colegio y salí al recreo y me comí un... Y va soy esa hija. El papá va a escucharle porque sabe que esa hija es así. De pronto llega un hijo y que simplemente dice, me fue bien. Ese es mi hermano. ¿Listo? Sí. Entonces el papá dice, ok, yo sé. Sí. Y así, cada uno va a hablar a su manera. Pero el papá
los está entendiendo a todos. Y el papá además tendrá una respuesta para todos, tanto para el que cuenta los detallitos, como para el que cuenta 2 o 3 palabras, como para el que para contar necesita casi que actuar, ¿no es cierto? O el otro que cuenta algo y llora o se carcajea. O sea, el papá va a tener respuesta para cada uno. Ese es Dios. Y eso es el hermoso. problema es que nosotros no somos muchas veces esos hijos genuinos, sino que entonces creemos, pues, tú estás hablando de la oración en grupo, ¿no? Sí. Entonces creemos que entre más lenguaje espiritual, bíblico, teológico, hermenéutico, homilético salgamos en la oración, entonces vamos a ser como muy parecidos a esta parábola que el Señor Jesús cuenta, ¿no es cierto? Donde está el fariseo, ¿no es cierto? El hombre justo, está allá adelante en el altar diciendo: Señor, tú sabes que yo te amo y que guardo el día de reposo y que ayuno 3 veces a la semana y que doy todos mis diezmos. No soy como ese publicano que es una porquería, ¿sí? Y atrás, en la silla de atrás, está el publicano, ¿no es cierto? El cobrador de impuestos, diciendo: Padre, sé propicio a este pecador. Y Jesús les pregunta a los discípulos, porque era una parábola, les pregunta: bueno, ¿cuál de esos 2 salió justificado? Pues obviamente, el que habló 3 cosas, pero habló desde su corazón a su manera, ¿no es cierto? Entonces, en la oración en público, tú deberías ser como tú eres. Como oras en privado. Si tienes palabras de adoración y alabanza, exaltación, exáltalo. Si tú en tu oración quieres ir directo al grano, ve directo al grano. Es tu papá el que te está escuchando, es el Abba, Padre, es el papá que te conoce y que sabe cómo estás hablando. Entonces, claro, muchas veces queremos o descrestar o no dejarnos descrestar. ¿Sí? Entonces, claro, y no sé qué herramientas van a usar. Entonces, muchas veces algunas personas prefieren no hacerlo. ¿Sí? No hacerlo porque dicen: no, yo no tengo como todavía esa categoría. Este está orando en griego, usa el hebreo. Esa unción. Sí, todo eso. Y eso no es unción. Sí, ¿no? Eso es una apariencia, ¿no? No, realmente la oración debe ser eso. Ahora, ¿qué valor tiene la oración? Pues la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17 es uno de los versículos más cortos. Dice: oren sin cesar. Punto. O sea, eso significa: ora siempre, habla conmigo siempre, ¿no es cierto? Y mira, uno se encuentra en el camino personas que oran. Cuando se es genuino, se vive también en esa libertad. Y se le pregunta a Dios inclusive cosas que uno dice: oye, ¿cómo hace para orar eso? ¿Sí? ¿No es cierto? Señor, ¿qué me pongo hoy en el nombre de Jesús? Justo te iba a preguntar eso. Orar, o sea, orar es hablar con Dios. Entonces, digamos, yo estoy en el trabajo y yo digo: ay, Dios, no sé qué tal cosa. ¿Eso también es orar? Claro, ¿Estoy orando? Estás hablando con Dios. Claro, Okay. Lo que pasa es que a la oración íntima hay que darle... Acuérdate el lugar secreto. Sí. O sea, Jesús dio un consejo en cuanto a un lugar secreto, a cerrar la puerta. Eso es importante. Pero también es importante orar en público, orar inclusive por gente que tú no conoces. ¿Sí? ¿Cuántas personas no hay? Yo me he encontrado, y gente que no sabe que yo soy pastor, pero yo voy a una cita médica o estoy en alguna, no sé, en aeropuerto, lo que sea, en algo donde hay gente que me conoce y me siento al lado. Y el Señor me habla de orar por una persona porque la veo triste, no sé qué. Y la gente quiere oración. Y tú oras. Es que la oración es poderosa. ¿Por qué? Una vez más, porque es hablar con Dios. ¿Cierto? Y Filipenses dice por allá que sean conocidas todas tus peticiones en oración. No te preocupes, antes ora, ¿cierto? No te cargues, mejor ora, ¿cierto? No guardes ese silencio, ora. Es decir, este tema es muy interesante el que has traído hoy porque es la vida del cristiano. Claro. Es la vida del cristiano. O sea, y ahora, ¿en nombre de quién se ora? ¿No es cierto? Jesús dijo: lo que pidan en mi nombre. O sea, porque es importante a la oración ponerle un sello, ¿cierto? Y Jesús nos enseñó, ¿sí? Pidan en mi nombre. Entonces, por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús.
¿Por qué? Porque es ante el Padre que le estamos pidiendo y es en el nombre, como es ponerle un sello, ponerle una firma, ¿no es cierto? Señor, esto te lo pido en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y eso entonces le da la dinámica al cristiano. Muchas veces no tenemos ese hábito, como ya digo, por temor a no tener palabras apropiadas, por temor inclusive a que dirán, gente que no ora porque le da vergüenza, se siente con vergüenza, pero esas cosas se derriban, como ya dije, entre más lo hagas. Entonces claro. es como toda rutina, como tú al comienzo, ¿cierto? Todo. Después lo disfrutas tanto al punto de que te hace falta. Y eso debería ser la meta de todo cristiano. Claro que sí. Que me haga falta orar, no que toco orar. Sí, claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, la oración cuando se va a tomar los alimentos. ¿Sí? A mí no me gusta eso cuando la gente llega y dice, pues, casi que está con la cuchara en la boca y está orando. No dice, para, o sea, más bien no ores. Sí. O sea, no, eso pasa que uno dice, Señor, gracias por los alimentos, amén, a comer. O sea, el hambre es más poderosa que la oración. Entonces, pues, más bien no ores, porque pues eso es como, oye, dale eso, si lo vas a hacer, hazlo. Y no se trata tampoco de orar por el que sembró la semilla de la papa y no. Hay uno con hambre y Dios, gracias por la huerta. Sí, el camión que trajo a la tienda y todo eso, no. Pero si lo vas a hacer, hazlo con reverencia. Es que es reverencia, ¿no? Estás hablando con Dios, siempre piensa eso. Por eso es que cuando alguien se acerca en la iglesia, pastor, ore por mí. Bueno, eso es importante. O sea, venga, hagámonos en un lugar, a solas, o sea, cuando digo a solas no es encerrados para no, sino demos la importancia a esto. Sí. Vamos a hablar con Dios. Entonces, todo eso tiene que ver con la práctica sana de la oración. Ajá. No, súper. La verdad, la oración es poderosa y es hermosa. Y ya para terminar, ¿algún consejo que quieras darle a los jóvenes, a las personas que nos están viendo, para alimentar y nutrir más ese tiempo de oración con Dios? Bueno, lean la Biblia. Lean la Biblia, porque allí van a encontrar la fuente, o sea, la Biblia es inspirada, ¿no es cierto? Uh-huh. Es inspirada por Dios. Entonces, la misma inspiración que tiene la Biblia en su naturaleza, cuando tú la lees, fluye hacia ti. Qué bonito. Fluye hacia ti. Y allí vas a tener una forma. Sin embargo, ¿podría alguien no saber leer? Pero sí saber hablar con Dios. Por eso las dos cosas, lean la Biblia y sean genuinos. Sean genuinos hablando con Dios, porque posiblemente no tengas el conocimiento teológico, uh-huh. pero Dios no te va a hacer un examen de teología. Dios quiere que seas quien eres, ¿no es cierto? Y cuando hablamos con Dios, como somos, como nos sentimos, a veces podemos decirle, Señor, me siento una porquería. Mira cómo vengo delante de ti, sucio, con pecado, pero Dios no va a salir corriendo. No va a salir corriendo lejos, va a salir corriendo a abrazarte. Sí. Sí, va a salir corriendo a abrazarte, a decirte, ven, yo te voy a limpiar, ¿no es cierto? Como el hijo pródigo cuando volvió. El hijo pródigo no fue allá, en sus días de ausencia no se fue a orar, se fue a malgastar. Pero cuando llegó ahí, Padre simplemente percibe su corazón y le pone un anillo, y le pone un vestido, y le pone sandalias, y manda a matar al becerro. Entonces el Señor siempre va a celebrar cuando un hijo vuelve a Él. Entonces vuelvan al Señor, lean la palabra y sean genuinos. No, muy lindo. Y ya para terminar, una cosa que yo escuché y que me dijeron una vez, y es: Dios siempre quiere escucharte. Y siempre va a estar ahí para hablar contigo. Entonces, gracias, pastor, por este tiempo. Gracias a ti por la invitación. Que Dios te bendiga a ti. No, gracias a ti. Nos encanta tenerte aquí y también tenerlos a todos ustedes acá. Recuerden que nos pueden dejar su like, sus comentarios, qué tema les gustaría hablar, y si les gustó este tema o tienen otras preguntas, déjenos en los comentarios y nos vemos a la próxima.